Muy buenos días a todos ustedes, que el Señor les bendiga. Ruego al Señor, ruego a Dios que en esta oportunidad la palabra de Dios traiga en ti un mayor despertar por conocer del Señor, de su voluntad. Y vamos a orar. Padre bendito, te pido que en el nombre de Jesús sea tu Espíritu Santo llevando esta palabra a nuestros corazones para llevarnos siempre a toda verdad que nos hace libres. Bendice a todo el que nos escuche, Señor, y que tu precioso nombre sea glorificado. Te damos gracias y la gloria solamente lo damos a usted. Amén. Amén. En esta mañana quiero compartirles un pasaje que Dios tocó también mi corazón, que está en 2 Corintios 5, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiero hablarles hoy día sobre convencidos o convertidos. Hay mucha confusión sobre esto. ¿Por qué le digo mucha confusión? Porque hay mucha gente que cree ser cristiana porque solamente está convencido de que conoce el Evangelio. Pero estar convencido no es lo mismo que estar convertido. El apóstol Pablo en el versículo 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne o según nuestra humanidad. Y dice ahí: y aun si a Cristo conocimos según la carne o humanamente, si aun a Cristo conocimos humanamente, ya no le conocemos así. Recuerde que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, fue un hombre que era un perseguidor de la iglesia. Tenía un conocimiento intelectual de Jesús. Sabía quién era Jesús, odiaba el cristianismo y perseguía a los cristianos a muerte, hasta que tuvo su encuentro con Cristo y se convirtió. Pero él sabía quién era Jesús. Yo quiero que usted se dé cuenta que mucha gente aún ahora está convencida de quién es Cristo, está convencido de quién es Dios, pero no está convertido. Mucha gente va a las iglesias, pero hay mucha gente que va a las iglesias porque les trajo papá, les trajo mamá, se criaron en el evangelio, aprendieron el lenguaje evangélico, aprendieron todo lo que es el modo del culto, se saben los textos de memoria, se saben las canciones, tienen la Biblia. Como crecieron en un hogar evangélico, creen que ya son cristianos. Y déjeme decirle que eso no es ser cristiano. Cristiano es convertirse al Señor primero y de ahí vivir una vida como el Señor lo va a orientar en su palabra. Pero primero, pues tiene que estar convertido. Pero hay mucha gente en las iglesias convencidas, por eso es que no hay un cambio de vida. Conocen a Jesús solamente en la carne, intelectualmente, mentalmente, pero no conocen a Cristo por experiencia y por el nuevo nacimiento. Es por eso es que hay mucha gente en la iglesia que van al templo, pero como son convencidos y no convertidos, sus vidas no han cambiado. Sus vidas no han experimentado el nuevo nacimiento, como repito, una nueva vida en Cristo. Si miramos nosotros en el mismo libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, mire lo que dice el apóstol Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, uno se da cuenta que hasta los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Y porque los demonios creen, no significa que sean cristianos, no son cristianos. Temen a Dios porque saben que están bajo juicio. Mucha gente actualmente es así. Yo quiero decirle, amigos, hermanos, Dios no tiene nietos, Dios tiene solo hijos. ¿Por qué yo digo esta palabra, Dios no tiene nietos? Porque hay gente que piensa que la fe viene de padres a hijos, a nietos, bisnietos. No es así. La fe es personal, la conversión es personal, el nuevo nacimiento es personal. Aunque yo sea pastor, si mis hijos no se entregan a Cristo, aunque ellos hayan nacido en cuna evangélica, se sepan la Biblia y saben muchas cosas y hasta participen porque ya tienen sus talentos, sus habilidades, eso no los hace cristianos, son convencidos,
pero no convertidos. Y si mueren sin conversión, lamentablemente se pierden por la eternidad, se condenan por la eternidad. Mis hijos, como cualquier persona, necesitan no estar convencidos, sino convertidos, para que sus vidas sean salvadas, para que sus vidas sean transformadas. Es por eso que el apóstol Pablo dice, ya de aquí en adelante, si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocimos así, porque antes mucha gente conocía a Cristo intelectualmente, pero su vida no cambiaba. ¿Cuál es la diferencia entre convencidos y convertidos? El convencido dice, yo sí creo en Jesús, pero no hay un compromiso con el Señor. Yo sí creo en Jesús, que Él es bueno, Él es Dios, Él es grande, hace milagros, todo, pero no hay una conversión, no hay un cambio de vida, porque solamente creen, pero no le han rendido su vida al Señor. Son convencidos. Y hay mucha gente convencida en las iglesias, pero sin cambio. Hay gente convertida, pero hay gente que es solamente convencida. El árbol se conoce por su fruto, dice la Biblia. Jesús dijo claramente en Mateo 7 que el árbol se conoce por sus frutos. Y si uno va a la palabra de Dios, mire, le voy a leer lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos 2, Hechos capítulo 3, versículo 19, Hechos 3, 19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempo de refrigerio. El convencido sabe de Jesús, mas no se entrega a Jesús, no se arrepiente. El convertido, pues se arrepiente. Por eso dice, convertíos, mira que se arrepentíos y convertíos. La palabra arrepentimiento, en primer lugar, significa cambio de pensamiento. En segundo lugar, la palabra arrepentirse significa cambio de rumbo. Ya no sigo la misma forma de vivir y ahora estoy buscando a Dios. Busco la presencia de Dios. Eso es arrepentimiento. Si usted va a Mateo 3:19, Mateo 3:2, el Señor Jesucristo dijo claramente, Mateo 3:2, Juan el Bautista comienza a predicar y le dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es interesante que es lo que dice Juan Bautista. Él está aquí, lo menciona, dice, arrepentíos. Si yo quiero entrar al reino de Dios, tiene que ser por la puerta del arrepentimiento. Si yo no me arrepiento, no voy a entrar al reino de los cielos. El Señor Jesús también, cuando comenzó su ministerio, dio el mismo mensaje. Mateo 4, el versículo 17, Jesús dijo, la Biblia dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista y el mismo Jesús dijo que como el reino de los cielos se ha acercado, para que yo pueda entrar al reino de los cielos, tiene que primero empezar por la puerta del arrepentimiento. Estar dispuesto a cambiar de forma de pensar, estar dispuesto a cambiar mi vida, para cambiar de rumbo y comenzar a buscar a Dios, para seguir a Dios, para obedecer a Dios. Entonces, cuando yo me arrepiento y me convierto a Dios, dice el apóstol Pedro, que vendrán en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, comienza la nueva vida, que es lo que voy a leer para terminar, de 2 Corintios 5:17. Cuando uno se arrepiente y uno se convierte al Señor, dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, si tú estás en Cristo, o sea, si tú y yo realmente estamos viviendo en Cristo, estamos viviendo con Cristo, estamos viviendo para Cristo, dice el Señor, nueva criatura es. En otras palabras, el Señor viene a nuestra vida y nos hace una nueva creación, espiritualmente hablando. Somos nuevas personas interiormente. Somos nuevas criaturas y dice aquí que las cosas viejas pasaron. Esta es la señal de una persona convertida, que corta con la vida del pasado, la vida pecaminosa del pasado. Corta con las cosas malas del pasado. Corta con su vida perdida que llevaba en el pasado. Corta con la vida corrupta del pecado. Corta con el pasado. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todo se echa nuevo. O sea, comienza una nueva vida aprendiendo lo que Cristo le da, aprendiendo cómo caminar como hijo de Dios para hacer la voluntad de Dios. Entonces, en esta mañana es bueno que usted se pregunte, ¿soy un convencido o soy un convertido?
¿Qué es usted? Yo, antes de conocer a Cristo, era un convencido, tenía muchas ideas de quién era Jesús, admiraba a Jesús, pero igual seguía llevando una vida muy pecaminosa y perdida. Pero cuando me arrepentí y me convertí, entonces me convertí en una nueva criatura. La vida vieja pasó. La vida vieja pasó. Vamos a orar y yo te animo, entrégale tu vida a Cristo. Hay que arrepentirnos, hay que convertirnos y el Señor nos da una nueva vida. Vamos a orar. Señor amado, te doy gracias por esta oportunidad que nos permites compartir tu palabra. Oro para que haya la decisión de ya no ser un convencido nomás, sino de convertidos. Y te pido, Señor, que los que me están oyendo repitan esta oración. Padre, te pido en el nombre de Jesús que me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de toda maldad. Señor Jesús, ven a mi vida y límpiame de todo pecado. Abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna y sella mi corazón con la presencia de tu Espíritu Santo como evidencia de que soy tu Hijo desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Gracias a Dios. Te animo a leer la Biblia, que el Espíritu Santo te guíe en la lectura de su palabra, que ores a Dios y te congregues en una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Dios te bendiga. Muy buenos días. Gracias.